¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a De Vuelta por el Mundo, este programa de la 8 Ávila que se extiende a cualquiera de los rincones donde estén, porque lo pueden ver a cualquier hora a través de YouTube, desde aquí, desde Ávila, desde el Café del Mercado. Sí, estamos en la misma estancia, pero en otro rinconcito. Ya vamos conociendo distintos lugares de aquí del Palacio de Monjaraz, del Café del Mercado, y en definitiva, bueno, pues estamos preparados y dispuestos para emprender un nuevo viaje, y lo tenemos que hacer, por supuesto, de la mano de Óscar García. Óscar, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hemos cambiado el silloncito, este es más de madera, más recio, más castellano a lo mejor. Más propio casi del lugar que vamos a visitar. Nos vamos a ir a, no sé si decir, uno de los países más antiguos de Europa. Eso dicen, que son uno de los países más antiguos de Europa y probablemente uno de los países que albergara una de las comunidades más antiguas de Europa, los tracios. Por lo tanto, no nos vamos a ir muy lejos, acostumbrados a lo que hemos hecho en las últimas ediciones, en los últimos programas, pero está cerquita, pero a lo mejor con mucha distancia en cuanto a eso, a historia, cultura y demás señas que nos vas a ir indicando. Está cerquita en cuanto a distancia, porque la verdad es que un vuelo regular entre Madrid y Sofía se puede tomar casi a diario, es un vuelo directo que se demora en torno a 2 horas y media, 3 horas, y lo cierto es que uno cuando aterriza en Sofía tiene la sensación, por muchas cosas, de estar en Europa, pero por muchas otras de encontrarte en una Europa diferente a lo que nosotros entendemos en esta parte occidental de la Europa, ¿no? Pues yo creo que con decir ya Sofía, que significa sabiduría, muchos se han centrado. Nos vamos a ir destino Bulgaria. Destino Bulgaria. Población 7.050.000 personas aproximadamente en el año 2017. Puntos de interés. Visitaremos distintas ciudades de este país que, aunque es europeo, quizá no sea tan conocido. Además, daremos apuntes sobre sus tradiciones, cultura e historia. Distancia desde Ávila en línea recta, 2.485 kilómetros aproximadamente. Hemos hecho ese viaje virtual al que decíamos, el que se considera el país más antiguo de Europa, y es que mantiene el nombre desde el año 681. Efectivamente, desde esa época, y yo creo que para situar a nuestras gentes dónde nos vamos, lo haremos primero haciendo una pequeña fijación geográfica de dónde nos encontramos. Nos encontramos en Bulgaria, al límite norte lo hace en toda su extensión a través de una magnífica barrera natural que es el río Danubio con Rumanía. Lo hará al este con el Mar Negro, teniendo allí una de las grandes ciudades, una de las ciudades más eclépticas y más dinámicas de Bulgaria, que es Varna. Lo hará al sur, a través de Turquía y Grecia, y lo hará al oeste con Macedonia, Grecia y especialmente con Serbia, de la que luego también daremos alguna pequeña pincelada. Estamos hablando de un país de algo más de 110.000 kilómetros cuadrados, apenas tiene grandes alturas. Nos dirigiremos a una de ellas, en torno a los 2.200 metros, para visitar el monasterio de Rila, y nos extenderemos por algunos de los personajes más carismáticos, más conocidos y probablemente menos asociados a este país, ¿no? Y diremos también ese pozo histórico que tiene el país y sobre todo la influencia que siempre ha tenido con el Imperio Otomano, que ahí tan cerquita está. Un Imperio Otomano que causó una gran fuerza sobre toda Europa, también lo hizo sobre Bulgaria, y que tuvo en la figura de Alexander Nevsky su gran liberador. Prueba de ello es que la mayor catedral ortodoxa que uno puede ver en Bulgaria la puede ver en Sofía, y se hizo en homenaje a este liberador de la presión otomana que fue Alexander Nevsky. ¿Por dónde empezamos? Porque ya hemos situado, hablaremos pues eso de cultura, de tradiciones, de lugares, de patrimonio de la humanidad, que siempre intentamos tener ese enganche, esa percha con Ávila, como también ciudad referente y patrimonio de la humanidad. ¿Por dónde empezamos, Óscar? Pues lo hacemos en un país tan antiguo por su comunidad, al menos organizada, más antigua, y probablemente una de las comunidades antiguas más misteriosas de toda Europa. Estamos hablando de los tracios, ¿no? Una comunidad que ha marcado historia por algunos personajes, que luego hablaremos de ellos, pero esencialmente por ser unas gentes que, a pesar de no dejar documentos escritos, sí dejaron unos de los vestigios arqueológicos más impresionantes de toda Europa, que es el famoso oro de los tracios. Oro encontrado en diferentes excavaciones, en tumbas,
que uno puede visitar y ver alguna de sus figuras de esta magnífica orfebrería, especialmente en el Museo de Arqueología de Sofía, donde uno se puede quedar absolutamente maravillado por no solamente tan ingente cantidad de oro, sino tan maravillosas esculturas en este material, ¿no? Y estamos viendo aquí un ejemplo, ¿no? Una de ellas. Estamos viendo aquí un ejemplo, probablemente este tipo de vasos ceremoniales sean las más llamativas, pero está cargado especialmente de abalorios, de hombres y mujeres que lucían en esos campos de batallas, en esas grandes extensiones en las mesetas de la Tracia, ¿no? Una Tracia que dio figuras muy significativas, ¿no? Creo que para dirigirnos a ella lo haremos en torno al año 71 a.C. Un hombre organiza bajo Imperio Romano, bajo la opresión del Imperio Romano, en uno de los grandes altares de esa barbarie cultural del Imperio Romano, que eran los gladiadores, organiza una auténtica rebelión, fijada como una de las grandes rebeliones de la historia. Estamos hablando de un personaje como Espartaco, ¿no? Conocido, relacionado con la ciudad, luego también, por supuesto, en el cine, con todo lo que ha tenido que ver, pero un grupo, un pueblo, un conjunto de hombres con esas características, con ese lenguaje, con todo lo que ha aportado a luego la historia. Pues sí, la verdad es que hablábamos de Espartaco, ¿no? Con esa imagen en la película de Stanley Kubrick, en la que Kirk Douglas le dicen ¿quién es Espartaco? Y él dice orgulloso, yo soy Espartaco. Aquella rebelión fue una rebelión importante dentro del Imperio Romano, apenas duraría 2 años, pero lo cierto es que fue capaz de organizar la rebeldía ante gente que estaba acostumbrada en un ambiente seguro que muy violento a tratar de resistir y de tratar de obtener algún tipo de derecho de esa opresión del Imperio Romano, ¿no? No sería el único de los tracios conocidos por el cine, ¿no? Por el cine y por la historia, ¿no? Uno de esos tracios probablemente fuera Filipo, que así a bote pronto nada nos sonaría si no dijésemos que fue el padre de Alejandro Magno, ¿no? El que le dejaría inicialmente en herencia el pequeño reino de Macedonia con apenas 20 años, pero que con 33 se trata de la figura histórica más sorprendente en cuanto a la estrategia militar y en torno a la cohesión de todo aquello que se iba conquistando, ¿no? La leyenda de Alejandro Magno también está relacionada, y luego vamos a ir dando algunos trazos, algunos detalles de cosas que están relacionadas en origen con Bulgaria y que quizás desconocemos. Sí, muchas. Yo creo que hemos empezado por esta serie de personajes, yo creo que uno muy conocido a través de la historia del cine y otro muy conocido a través de la historia de la estrategia militar y por tratarse, bueno, pues de una figura que en la historia ha sido increíble, ¿no? Digo increíble porque Alejandro Magno, con apenas 20 años, en el año 336 a.C., ya tenía una gran extensión de imperio, pero aquello llegó hasta el mismísimo Hindu Kush, ¿no? Cuando con 33 años ya tenía la mayor extensión de un imperio conocido a lo largo de la historia, ¿no? Lo cierto es que se trata de una figura que pasa de la historia al mito, esencialmente porque, y de esto sí hablan mucho los búlgaros, es un personaje mitificado por lo que hizo y por cómo desapareció, que ni siquiera se sabe ni dónde ni cómo fue, ¿no? La historia, los arqueólogos todavía no han conseguido cifrar cómo desaparece Alejandro Magno y forma parte del mito, no solamente de Bulgaria, sino probablemente de todos los Balcanes, ¿no? Sí, de la vieja Europa, en definitiva, por todo lo que supuso. Exactamente, de toda la vieja Europa, ¿no? ¿Por dónde seguimos? Porque tenemos la mesa rodeada de detalles, de objetos, de libros fundamentalmente, luego veremos dinero, pero después de estos dos grandes nombres, ¿qué podemos decir? Pues bueno, como sabes, Roberto, nosotros organizamos siempre el viaje muy en el entorno de aquellos lugares que la UNESCO pone una chincheta. No los únicos, obviamente, por una chincheta tipificados como lugares patrimonio de la humanidad, ¿no? Bulgaria tiene dos partes, ¿no? Una parte que está esencialmente ligada a las famosas tumbas en las que se alojaban algunas de estas muestras grandiosas de la orfebrería en oro de los tracios.
Por otro lado, un lugar bastante enigmático del que hablaremos luego, que es el monasterio de Rila, y también dos ciudades muy bonitas, ¿no? Una es Plovdiv y otra es Veliko Tarnovo. Plovdiv, antes hablabas de Bulgaria como uno de los países más antiguos de Europa. Plovdiv podríamos decir que es también una de las ciudades más antiguas de Europa. Se tiene presencia del ser humano 4000 años antes de Cristo en esta ciudad, ¿no? Son ciudades muy consagradas esencialmente al medievo, ¿no? Se trata de ciudades en las que uno se sumerge por el ambiente, por la pavimentación de sus calles, por la arquitectura, en cómo podía ser esa Europa del medievo. Son lugares en los que uno se disfruta, y especialmente se disfruta de una cosa, son lugares en los que recuerdo la comida como algo muy agradable, ¿no? El queso, imagino. El queso y el famoso yogur búlgaro, ¿no? Búlgaro. Ese yogur búlgaro con ese famoso... esa bacteria que en algunos casos se ha definido como uno de los elementos en los que les da esa grandeza a los búlgaros, y ser también una de las naciones, curiosamente, donde la tasa de longevidad es de las más importantes de Europa, ¿no? Sí, porque se establece, bueno, se dice que la bacteria, entre paréntesis, no demostrable que da esa fermentación al yogur, que el origen del yogur es de ahí, solo está en Grecia, perdón, ¿ves? Ya la he liado. En Bulgaria, que está en el aire de Bulgaria, pues lleva a la altura, a la longevidad, y luego lo que decían, mientras en Europa más o menos la media era de 1,60 en los hombres, ellos estaban en 1,75 por la carne, por los alimentos y por cómo realizaban la vida. Sí, es una vida que además también se hace muy pegada al mundo rural, a excepción de estas ciudades de las que hemos hablado, tanto de Sofía como de Varna, como Plovdiv o Veliko Tarnovo. Se trata de un país eminentemente rural, ¿no? Con grandes extensiones en las que el sector primario tiene un valor muy importante y en los que la vida rural todavía sigue teniendo grandes connotaciones, y la vida en torno a la familia y la vida en torno a una práctica religiosa que marca una diferencia importante, como decíamos, de este lado de Europa, de la Europa en la que nosotros nos movemos, la Europa occidental, de alguna manera, especialmente por esa concepción religiosa del mundo ortodoxo, ¿no? El mundo ortodoxo, que tiene un peso fundamental, también lo veremos en la arquitectura, en el patrimonio, y decías, medio rural, patrimonio natural, biodiversidad. El 35% de Bulgaria está protegido en cuanto al medio ambiente y todo lo que le rodea. ¿Eso también se percibe nada más llegar? Sí, yo creo que sí, porque de alguna manera, más o menos para que nos hagamos una idea, desde Sofía a cualquiera de estas ciudades nos estamos moviendo en un radio de 200-300 kilómetros, en los que, bueno, pues, unas carreteras muy avanzadas. Obviamente este es un país dentro del contexto de la Unión Europea, en el que uno pues, puede también disfrutar de todos esos parajes naturales muy importantes, siempre de un espacio muy de llanura, ¿no? Que salvo tres grandes espacios que no superan los 2.500 metros, estamos hablando de grandes llanuras, ¿no? Oye, Plovdiv, me ha recordado, es una de las ciudades en las que, si no me equivoco, no hace tanto tiempo, digo unas décadas, se descubrió un estadio romano con anfiteatros para 30.000 personas, y que está combinado, por no decir una cosa encima de la otra, con la ciudad moderna. Exactamente, es muy llamativo ese anfiteatro. Como decía, esta ciudad, en su origen, antes de Plovdiv, se llamaba Filípolis, en homenaje a Filipo, que era el padre de Alejandro Magno, ¿no? Fue una de las conquistas que arrastró desde ese espacio de la Macedonia, que hoy podemos percibir como se trata de un espacio en el que parece que en todo este amalgama de los Balcanes cierra su etapa histórica de demanda con el reconocimiento de Grecia hacia Macedonia, pero también de Bulgaria, que fue el primer país que reconoce a Macedonia. Yo creo que también eso resultó ser un homenaje a la historia de los grandes pobladores tracios y a la historia de la figura de Alejandro Magno y especialmente de su padre, ¿no? Pues resulta curioso, si pueden meterse en algún buscador para ver esas fotos. Está el anfiteatro, el pasillo donde estaban los gladiadores, luego la salida, y que se utiliza, como suele pasar en muchos casos, y también en ciudades como la nuestra o en municipios de nuestra provincia, lo antiguo se utiliza para fundamentalmente actividades culturales. Así es. ¿Dónde vamos ahora? Después de estas líneas, bueno, pues porque vamos muy rápido, pero siempre lo decimos, quizás nos quedamos más con las anécdotas y con todo lo que supone los nombres ligados a ciudades o a entornos,
que más a lo habitual, porque ya saben que Óscar no viaja de manera habitual. Pues yo creo que hemos hablado de tracios, hemos hablado de tracios, hemos hablado de romanos, hemos hablado también de otomanos, hemos hablado de la liberación otomana. La historia más reciente de Bulgaria está esencialmente marcada a través de su apoyo en la Segunda Guerra Mundial a todo el movimiento alemán, por eso de ser una monarquía que tenía orígenes alemanes. Llama curiosamente también la atención la historia cercana de Bulgaria, como podemos hablar de un país en el que al regreso del rey, un rey que había pasado el exilio en este país, en España, al regreso del rey fue confirmado como primer ministro. Es que eso es un paréntesis, vamos a explicarlo por el que no lo sepa. Simeón de Bulgaria. Es rey, por lo que decimos, la monarquía, luego el final, eso con los alemanes, que si alguno envenenado, además, eso lo dejamos ya ahí para que también investiguen. Es rey hasta 1946. Se acaba la monarquía, se exilia primero a algún país centroeuropeo, luego viene a España. Está en España hasta el año 2011, si no me equivoco, 2001, perdón, 2001, que lo tengo aquí anotado, y es elegido como primer ministro en su vuelta. Porque se presenta a las elecciones. Correcto, claro. Se presenta a las elecciones y es elegido primer ministro. Es un caso curioso de un rey que no tiene reinado porque ya había sido abolida la monarquía en este país, pero se presenta a las elecciones y ganó y gobernó durante un tiempo, ¿no? Fíjate que quiero recordar que era su abuelo el que pasa la historia por, en un origen, darle el apoyo al movimiento nazi alemán, por esas conexiones que tenía la familia real con los alemanes, pero también pasa la historia por ser alguien que se opone a cuando Hitler le dice que le entregue todos los judíos búlgaros. Eso pasa a la historia y además es recordado especialmente en algunos lugares concretos de Sofía, y los búlgaros lo recuerdan con cierto orgullo, ¿no? La defensa de los judíos, eso es. Así es. Pero decíamos antes que hemos dado todo ese repaso y hemos dejado una parte que es, digamos, la resistencia del catolicismo ortodoxo a través del Imperio Bizantino, ¿no? Y ahí hay una figura bastante prominente que es el monasterio de Rila, ¿no? Pasamos, quiero recordar que en torno a unos 120 kilómetros desde Sofía para ascender a probablemente el mayor promontorio, la mayor altura que uno toma de cota en Bulgaria, para llegar a este famoso monasterio de Rila, que tiene también la protección de lugar patrimonio de la humanidad. Uno tiene la sensación, yo creo que por el efecto monacal que provocan los ortodoxos, ¿no? Hay grandes diferencias en cuanto a la interpretación de cuestiones de orden religioso. Ahí no profundizo porque desconozco, pero sí en cuanto a lo visual, ¿no? Por ejemplo, los ortodoxos no tienen esculturas, no tienen figuras que no partan de los famosos iconos, ¿no? Que además eso es muy llamativo. Y luego la presencia de la luz, ¿no? La presencia de la luz en los monasterios ortodoxos y en las iglesias ortodoxas es muy baja y está muy acometida por la luz a través de las velas, y da ese aspecto muy monacal, pero en el caso del monasterio de Rila lo hace más por el lugar, el bosque en el que se encuentra, y por ser un monasterio en el que, no sé en estos momentos cuántos monjes contará, pero cuando nosotros estuvimos apenas contaba con una decena, ¿no? En la historia llegó a contar con 300, ¿no? Ver a alguno de esos monjes hace volver a un pasado muy remoto, ¿no? Pero encontrarte en este monasterio de Rila es muy impresionante, especialmente por sus frescos, ¿no? Frescos que por todo el este de Europa no solamente están en los interiores de los recintos, sino, como es en este caso el monasterio de Rila, hacia el exterior, ¿no? Un gran colorido, con grandes pasajes de la religión católica, y yo creo que eso llama poderosamente la atención. Pues nosotros ahora vamos a hacer una pausa, vamos a dejar en reposo el monasterio de Rila con ese silencio que seguro se escucha por ahí y se percibe al entrar en lugares como estos, y enseguida volvemos. Estamos recorriendo el mundo, en concreto Bulgaria. Regresamos en De Vuelta por el Mundo y lo habíamos dejado en un monasterio, en un entorno, el de Rila. Cuéntame el origen y, sobre todo, la historia o lo que deja el legado un hombre
muy curioso. Lo voy a dejar ahí. Un hombre muy curioso, un ermitaño de nombre Iván Rilski. Se trata de un monasterio fundado en el siglo X, que quiero recordar que a lo largo del siglo XIII tiene un incendio importante en el que sufre grandes daños, y este Iván Rilski es el origen del por qué los ortodoxos fijan este lugar como un lugar de resistencia de sus prácticas religiosas. Y es que en esas historias, posiblemente en muchos casos realmente fantasiosas, porque da margen a pensar en ello, es que este tipo permaneció una gran parte de su vida dentro de un árbol en forma de ataúd, ¿no? Y eso fue lo que consagró aquel lugar y a este tipo, que fue un ermitaño, para hacer aquel lugar santo y por ende construir este monumento artístico, que en sí lo es, arquitectónico también, que se trata de uno de los referentes importantes de la Iglesia ortodoxa, pero también uno de los referentes importantes del orgullo búlgaro. Recordemos que los búlgaros fueron un pueblo especialmente azotado durante el Imperio Otomano, que trataron de transgredir de alguna manera la imposición del Imperio Otomano, haciendo resistencia a través de sus prácticas también religiosas, ¿no? De nuevo paréntesis, ahora continuamos con tu ruta. Se dice que es uno de los países también más asequibles en cuanto a acceder a, bueno, ya no solo a la comida, a obsequios y demás. No es el euro. Cuéntame también esa experiencia en cuanto a lo monetario, en cuanto a la vida allí. Sí, bueno, lo cierto es que Bulgaria es un país que es miembro de la Unión Europea, pero aún sigue conservando su moneda propia, que son los levas. Recuerda que el cambio actualmente debe estar a duplicar, es decir, por 25 euros creo que te dan 50 levas. Eso hace que recorrer el país, especialmente en las cuestiones del alojamiento y de la comida, resulte accesible. También lo hace porque no olvidemos que Bulgaria es uno de los países de la Unión Europea con menos renta per cápita y con salarios medios que están en torno a los 300-500 euros, con lo cual, digamos, es un país bastante accesible para poderte manejar, siempre y cuando no te salgas de los márgenes de todo aquello, como es lógico, que es producido dentro del país. Es un país accesible para dormir y además accesible para comer, y además que agrada comer. Hay lugares interesantes a la hora de comer, ¿no? En el que, como la mayor parte de los países del este, basa su alimentación en productos del cerdo y con mucha grasa, probablemente por estas cosas del frío y por estas cosas del trabajo dentro del mundo rural, ¿no? Has hablado del frío. ¿Probaste la rakia? Sí, probé la rakia, y no sé si está muy bien decirlo en la televisión, pero bueno, Bulgaria es un país interesante en torno a la cultura de la uva. Recordemos que donde puso sus aposentos el Imperio Romano, una de las cosas importantes que dejó y agradables que dejó fue la pervivencia del cultivo de la uva. Sírvase también aquí un paréntesis para recordar que Orfeo, un personaje muy vinculado al mundo de la cultura romana, es también un personaje que nace en el territorio búlgaro, ¿no? Pero bueno, como te decía, el vino forma parte de la cultura de los búlgaros, y la rakia es lo que aquí podríamos decir el orujo, el aguardiente. Orujo, aguardiente, que en el mejor de los casos es 40 grados de alcohol, y si ya se hace casero dicen que puede llegar hasta los 80, o sea que es para valientes. Sí, yo te decía antes que quizá no está muy bien decirlo en antena, pero a mí me gusta mucho el tema de la cultura del vino, y concretamente esto, digamos, que es la parte pobre. Aquí probablemente nos estará viendo gente que controla muy bien este mundo y que incluso en nuestra provincia maneja muy bien el tema del vino. Yo creo que el aguardiente le podríamos definir como el licor pobre de la obtención de la uva. Quizá no tan pobre, en este caso la rakia es un licor muy extendido por toda esta zona del mundo, tiene diferentes nombres a lo largo de todos los Balcanes. En algunos sitios se llama chipuro, en otros sitios se llama rakia apenas, en otros se llama osu, hay diferentes, ¿no? Pero lo cierto es que es algo que asociamos aquí como el mismo aguardiente. Por cierto, hay una manera curiosa del consumo de la rakia en Bulgaria. También funciona como un producto, una bebida de corte digestiva,
más necesaria si cabe, donde hay un alto consumo de calorías, por lo que decíamos antes, probablemente por el frío, porque la carne del cerdo tiene un componente muy importante en su cultura y en su alimentación, pero lo toman de manera a lo largo de la comida, no es cuando finalizas la comida, sino en la comida van tomando pequeños sorbitos de raquia, probablemente para ir haciendo pequeñas capas que faciliten la digestión, ¿no? Pues hecho este apunte que a mí me ha gustado al buscar esa documentación de Bulgaria, me pongo en tus manos otra vez para seguir de ruta. Pues seguimos de ruta y lo hacemos, antes comentábamos en torno a los países limítrofes de Bulgaria, en toda esta zona de los Balcanes. Si uno se dirige hacia el este, ya en épocas recientes estamos hablando de un lugar de conflicto, ¿no? Hablar de la antigua República Yugoslava es hablar de los conflictos y de las barbaries más conocidas en Europa, en la Europa reciente, ¿no? Hablar de Serbia, hablar de Croacia, hacerlo de Montenegro o hacerlo de Macedonia es hablar de un conflicto muy reciente que está en la retina de todos, ¿no? Coger un tren nocturno desde Sofía hasta Belgrado sigue formando parte, yo creo que, pues de esa experiencia que uno tiene cuando coge los trenes en la Europa del Este, ¿no? Fíjate que aún yo conservo como una cosa curiosa el mismo billete que uno cruza la frontera entre Serbia y entre Bulgaria. Ahí yo creo nos está dando un buen plano nuestro compañero Oliver, escrito a mano y bueno, pues con esas características que yo creo que te llevaron, además de tener un recuerdo, pues eso, ¿no?, de lo llamativo que era el billete. Y fíjate, esto fue muy llamativo y me resultó también llamativo una curiosidad que la albergo en uno de mis pasaportes y que no me ha pasado en ningún lugar más del mundo, entre otras cosas porque en otros te complicaría la asistencia de manera importante, y es, yo no tuve, porque íbamos en un tren nocturno y es verdad que nos pidieron la documentación, pero nos percatamos ya dentro de Serbia que no teníamos el stamp, el sello en nuestro pasaporte. Es decir, accedimos a Serbia, donde hay que pasar frontera y donde tienes que tener un permiso de entrada a través de la visa, y no lo hicimos para entrar y luego sí que lo hicimos para salir. Es el único país en el que he entrado de manera ilegal, por decirlo de alguna manera, y he salido con el mismo sello. No me comprobaron si había o no había entrado, no, una curiosidad, pero llegar a Belgrado es encontrarte con un edificio que deja el sello de los famosos bombardeos de la OTAN, ¿no? Los serbios han dejado para la historia, como los tracios dejaron algunas otras cosas un poco más al oeste, este edificio bombardeado por la OTAN, ¿no? Pero te decía, cuando llegamos a a Belgrado, lo hicimos para disfrutar también de una ciudad bastante ecléptica, bastante dinámica, muy llamativa, un lugar bastante interesante, y en una de esas plazas de Belgrado, digamos que compramos una de las cosas que yo guardo con más curiosidad. Creo que tiene poco valor, pero me gustaría presentároslo. Atención ahora, porque si ustedes han escuchado la frase esa de un cheque en blanco o un cheque con muchos ceros, bueno, pues aquí tenemos un billete con muchos ceros, Óscar. Sí, lo cierto es que, bueno, los billetes actuales de Serbia, para que nos hagamos una comparativa, son billetes además muy bonitos, son estos billetes que no sobrepasan los 10 dinares, pero en una de estas plazas en las que uno se encuentra especialmente en esta zona del mundo en el que, bueno, pues la cobertura para las personas mayores es muy escasa y mucha gente mayor, no disponiendo de ningún tipo de recursos, se aventura en las plazas a vender todo aquello que le puede dar algún tipo de ingreso para poder sobrevivir, ¿no? Y en esa situación nos encontramos una señora muy mayor en una plaza cerca del famoso museo que hay en homenaje a Tito, el mariscal Tito, y allí encontramos estos billetes, ¿no?, que son, como pueden comprobar, absolutamente diferentes, a pesar de que apenas han pasado, bueno, pues estos son de los años 90 y estos son los actuales, ¿no? Son billetes que están cargados de ceros, ¿no? Este concretamente, pues como puedes comprobar, tiene 9 ceros, es decir, estamos hablando de 1.000 millones de dinares, ¿no? Ese es muy llamativo, pero si cabe este es aún más llamativo, estamos hablando de 500.000 millones de dinares. Este, Roberto, es uno de los 5 billetes
que a lo largo de la historia de la numismática han poseído mayor número de ceros, ¿no? Se trata de un billete sin ningún tipo de valor. Probablemente el hecho de añadirles muchos ceros a lo largo de las historias de la inflación lo que ha provocado es que menos tiempo han tardado en devaluarse el valor real del billete, con lo cual esto apenas hoy, digo por si alguno se aventurase a pensar que poseo una millonada. Es verdad que es una millonada, pero sin apenas ningún tipo de valor, salvo el valor numismático en estos momentos. De coleccionista, ¿no? Por decirlo de alguna forma, seguro que hay gente por ahí que busca este tipo de regalos o de documentos. Pues probablemente, fíjate que no acostumbro, aunque aquí sí que tenemos algunos de estos billetes, no acostumbro a guardar billetes porque, bueno, viajando mucho como hacemos, si nos acostumbrásemos a guardar un montón de cosas, pues tendríamos que salirnos de casa para guardar, ¿no? En este caso, curiosamente, cuando preparaba el viaje, para contároslo, sí que he visto que había guardado los billetes concretamente de Serbia, porque creo que son billetes bastante bonitos, y estos que encontramos. Entre algunos de estos billetes conservo alguna curiosidad más, ¿no? Conservo un amigo a la salida de Irak antes de la invasión estadounidense y la caída de San Hussein, un billete del antiguo Irak que hoy, incluso hasta hoy, es complicado encontrarle, pero bueno, que forman parte de las curiosidades como es esto, ¿no? Y de la mochila de Óscar García, que nos cuenta en este programa, pues eso, sus aventuras, sus capítulos, sus anécdotas. Y vamos a los libros. Normalmente nos apoyamos en ellos para contar historias de personas. Alejandro Magno lo hemos hecho hace un momento y ahora continuamos por ese lado. Sí, la verdad es que, como siempre contamos, a mí me encanta ilustrarme y leer, aunque sea a toda velocidad antes de viajar, todo aquello que puedo, para cuando llego al lugar pues estar lo más asentado en el plano cultural y la realidad del país, ¿no? La entrada a la antigua Yugoslavia la he hecho en otras ocasiones. Esta vez solo la hacíamos para entrar en Belgrado, otras la he hecho en algunos de todos esos fragmentos en los que ha quedado la antigua Yugoslavia, pero lo hice previamente con un libro que me parece fantástico, es el libro de Tamara Jermanovic. Ella es una serbia que vive desde los años 90 en Barcelona, es profesora de lenguas eslavas y hace un libro fantástico en el que, bajo el título de Viaje a mi país ya inexistente, cuenta su regreso a la antigua Yugoslavia y a cómo elementos muy propios de su cultura, de su tradición, de su familia, pues han quedado desmantelados por todos esos años de guerra, ¿no? Y bueno, yo creo que nos apoyamos a veces en los cambios importantes en la historia de los países. Lo hemos empezado con los tracios, pero la zona de los Balcanes tiene una historia reciente. A Bulgaria la toca más de refilón, una historia reciente muy dura. Y hablando también de elementos que relacionamos con países, el Valle de las Rosas, Bulgaria, esas rosas que en algunos momentos y en la mayoría pues llegan a tener un valor muy importante, que sirve para todo tipo de cosméticos, cremas y todo eso, que también nace allí. Sí, lo cierto es que, bueno, Bulgaria lo hemos dejado patente, ¿no? A lo largo de su historia le ha dado elementos de orgullo y en la actualidad también le da elementos de orgullo, algunas cosas vinculadas con la alimentación más cercana, especialmente haciéndose valedores de ese famoso yogur búlgaro, pero también de algunas cuestiones vinculadas a la estética y el caso de los valles en los que se cultiva, grandes valles, especialmente los valles tracios en los que se cultiva unas rosas, que son rosas muy pequeñitas, pero con un alto poder de fragancia aromática, pues también es algo que los hombres y las mujeres de Bulgaria lo sienten con orgullo, ¿no? Y algo también que a lo mejor nos vamos a quedar con ello. En Bulgaria, ¿qué te ha pasado cuando has hecho así o cuando has hecho así? ¿Te ha pasado algo? Sí, pasa que allí estos gestos, a veces cuando uno, aunque trates de comunicarte en el idioma universal, que es el inglés, no podemos obviar la gesticulación.
Y en algunos países del mundo, aquello que tenemos nosotros interiorizado como gestos de afirmación o de negación especialmente, aunque hay otro tipo de gestos, hay otro tipo de gestos que pueden ser entendidos de una manera muy diferente, pero en este caso es tan diferente que es a la inversa, con lo cual cuando preguntas algo y gesticulan de la manera que tú entiendes que es una negativa, cuando en realidad están afirmando, resulta muy curioso. No es el único lugar en el mundo. Los indios lo hacen de una manera muy prominente también, de manera muy exagerada, y eso, así a primer impacto, confunde. ¿Y el cirílico cómo lo llevas? El cirílico, mal. Digamos que también nace allí, por cierto. El cirílico nace allí, uno probablemente tenga la sensación de que esa forma de transcribir el lenguaje a través de diferentes símbolos forma parte de los orígenes de la gran nación rusa, pero la realidad es que no, es que fueron dos monjes de origen búlgaro los que crean digamos, pues el alfabeto cirílico, y algo que confunde bastante, especialmente confunde cuando tienes que tirar de un mapa y no eres capaz de sacar absolutamente nada porque pues no es el alfabeto latino como el nuestro, ¿no? Curiosidades, decíamos que muchas cosas nacen en Bulgaria y lo estamos comentando. Recta final del programa, ¿qué nos queda? Pues nos queda deciros que tengo las maletas preparadas y que la próxima vez que nos veamos nos veremos ya con toda seguridad para hablar de una zona bastante más cálida del mundo. ¿Nos das una pista más o no? Nos vamos a recorrer una frontera entre Centroamérica y, bueno, entre dos de los grandes tótenes de Centroamérica, México y Guatemala, y lo vamos a hacer a través de la famosa cultura maya, ¿no? Va a ser un viaje, yo creo que interesante. Voy a cambiar la apertura o la llegada del frío de nuestra ciudad por el buen clima, y en ello estamos ya ultimando los últimos preparativos para coger el avión y largarnos. Yo imagino que lo diríamos en el primer programa, Óscar, pero el viajar también es una forma de vida, ¿no? Porque la gente dice, ¿y este muchacho no se cansa de viajar? Si ya tiene una niña, si ya no se está quieto. Y digo, pues no, es que es su forma de vida, ¿no? Yo creo que sí, es una forma de entender la vida, ¿no? Es una forma de crecer, es una forma de aprender, es una forma de vacunarte, como hemos dicho muchas veces, contra muchos de los estereotipos que llegan a nuestro mundo, a nuestra realidad cercana. Y para mí, y esto no es una frase mía, es una frase de grandes viajeros, ¿no? Para mí casi forma parte de una droga, ¿no? Una droga que uno tiene que ir alimentando. No sé si es la mejor expresión, pero lo cierto es que cuando uno termina de hacer un viaje ya está pensando en el siguiente y está pensando en cómo ahorrar, en cómo conseguir el tiempo para planificar otro viaje, ¿no? De hecho, pues bueno, este ya estaba planificado desde hace tiempo, y probablemente cuando estemos en alguno de esos lugares de la selva visitando la cultura maya, pensaremos dónde vamos a tomar nuestro siguiente vuelo. Lo hemos dicho muchas veces, yo no me canso de decirlo porque a veces la asociación que se hace cuando alguien viaja tanto es que tiene mucho dinero, o que tiene mucho tiempo, o que tiene... Bueno, normalmente uno dice que cuando tienes tiempo no tienes dinero, y cuando tienes dinero no tienes tiempo. Establecer ese equilibrio es complicado. Yo afortunadamente en algunas ocasiones lo puedo hacer, y eso trato de disfrutarlo, ¿no? Y nosotros nos aprovechamos de ello, porque gracias a su atrevimiento, a su virtud, a su capacidad para luego también contarlo, pues hacemos este programa. Así que, Óscar, buen viaje, que a la vuelta nos vemos y que nosotros seguiremos contigo de la mano recorriendo el mundo. Muchas gracias. Seguro que sí, lo contaremos aquí. Hasta la próxima. Pues de esta forma nos despedimos. Hemos viajado a Bulgaria, también hemos entrado en Serbia, y es que pues esto es una charla distendida con todos ustedes y también una forma de llevarles el mundo, distintos países, distintas culturas, tradiciones hasta sus casas. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima, de vuelta por el mundo.